Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Por qué tanta gente cree que la Tierra está hueca y en su interior habitan civilizaciones secretas? ¿Cuáles son los orígenes de esas historias? ¿De verdad es posible que existan otras formas de vida en el corazón de nuestro planeta? En 1665, el jesuita alemán Athanasius Kircher, uno de los eruditos más destacados de la época barroca, políglota y estudioso de una enorme variedad de disciplinas académicas, publicó su obra ilustrada Mundus Subterraneus, una fascinante mezcla de conocimientos científicos y fantasía acerca de nuestro planeta. En ella afirmaba que la Tierra no es sólida, sino que está por todas partes abierta y ahuecada, con habitaciones y espacios vacíos y madrigueras ocultas. Según él, existen océanos o lagos de fuego subterráneos, interconectados por pasillos que conducen hasta el núcleo del planeta, y los volcanes no son sino las válvulas de escape de la presión de la Tierra. Asimismo, los terremotos son provocados por las combustiones subterráneas. En su obra, Kircher explicaba también que las fuentes termales y los géiseres que vemos en la superficie son el resultado de la interacción entre canales subterráneos de fuego y de agua. Sus hipótesis sobre la estructura interna de la Tierra y los procesos geofísicos eran más que razonables teniendo en cuenta los conocimientos de la época, si bien el libro también incluía la ubicación de la legendaria Atlántida, así como descripciones de los gigantes y las insólitas especies de animales que habitan en las cavidades subterráneas, como el dragón alado. ¿Cómo se le ocurrió todo aquello? En 1631, el monte Vesubio, el famoso volcán cercano a Nápoles, entró en erupción y mató a más de 3.000 personas. 7 años más tarde, en 1638, Kircher viajó al lugar y subió hasta la boca del volcán, que todavía humeaba, para mirar directamente hacia las profundidades de la tierra. Creí contemplar la morada del infierno, escribió más tarde, donde parecía que no había nada más que los horribles fantasmas y apariciones de los demonios. Oí gritos y rugidos terribles y había un hedor indescriptible. Sobrecogido por aquella experiencia, Kircher buscó refugio en una cueva llena de cenizas, donde encontró un túnel que creyó que conducía hasta las entrañas del planeta. Fue en esa cueva donde comenzó a idear sus teorías, una amalgama de creencias religiosas, principios alquímicos y conocimientos científicos. Desde entonces han surgido otros muchos modelos teóricos acerca de la estructura interna del planeta, algunos elaborados con mucha más imaginación que lógica. Por ejemplo, es probable que hayáis escuchado hablar de la hipótesis de la Tierra hueca, que hace unos años comenzó a propagarse por Internet y que propone que nuestro planeta es tan solo una corteza vacía y que, al igual que nosotros caminamos por su superficie exterior, otros seres, quizá también humanos o antropoides, se pasean por la superficie interior de ella. Es decir, que desde nuestro punto de vista, los habitantes subterráneos se encuentran cabeza abajo. Estos seres vivirían gracias a la luz y el calor que les proporciona un pequeño sol situado en el centro de la esfera hueca que delimita la corteza. Como colofón, esta cuenta con 2 orificios en las regiones polares que comunican el exterior con el interior. Algunos de los defensores de esta hipótesis, para barnizarla con una capa de prestigio científico, intentan vincularla con la hipótesis de la Tierra hueca presentada a finales del siglo XVII por el astrónomo, matemático y físico inglés Edmund Halley. Pero de esta hablaremos más adelante en este vídeo y veréis que en realidad es muy diferente. También se suele mencionar que el matemático y físico suizo del siglo XVIII, Leonhard Euler, uno de los grandes genios de la historia, propuso que la Tierra estaba hueca y que su núcleo era un sol de 1000 kilómetros de diámetro. Pero eso simplemente es falso.
Euler jamás dijo eso. Hay múltiples argumentos científicos que desmontan la hipótesis de la Tierra hueca. Por ejemplo, si realmente existiera un Sol en el corazón de la Tierra, la gravedad de esa microestrella atraería cualquier cosa que hubiese en el interior de la corteza hasta abrasarla, de modo que sería un lugar inhabitable. Por no hablar del enigma de cómo se podría haber formado una corteza flotante alrededor de esa estrella diminuta, ni de la imposibilidad gravitatoria de que ese supuesto Sol interior mantuviera una posición central dentro de una esfera hueca. Además, mediante el estudio de las ondas sísmicas, del tiempo que éstas tardan en atravesar y rodear el planeta, los científicos han podido determinar que la Tierra no está hueca. Los datos indican que está formada principalmente por roca sólida en la corteza y el manto, y que en su corazón contiene un núcleo externo de ferro-níquel, una aleación de hierro y níquel en estado líquido, así como un núcleo interno de ferro-níquel sólido. Se podría contraargumentar que nadie sabe con certeza cómo es el interior de la Tierra, porque hasta el momento el ser humano solo ha conseguido perforar hasta 12 kilómetros de profundidad, exactamente 12.262 metros, en un pozo perforado hace décadas por los soviéticos en la península de Kola, cerca de Noruega y Finlandia. Y 12 kilómetros es apenas un arañazo en comparación con los más de 6.000 kilómetros que hay hasta el centro de nuestro planeta. No obstante, si bien es cierto que no tenemos confirmación por observación directa de cuál es la estructura interna de la Tierra, la que hemos mencionado concuerda con todos los datos que la ciencia ha obtenido por muy diversos métodos. Observaciones de topografía, de batimetría y de rocas en afloramientos, mediciones de campos magnéticos y gravitacionales, experimentos con sólidos cristalinos a presiones y temperaturas propias de las profundidades terrestres, las ya citadas ondas sísmicas. Desde un punto de vista científico, la hipótesis de la Tierra hueca tiene tan poco sustento como la de la Tierra plana. Hipótesis que, por cierto, son incompatibles entre sí, por motivos evidentes. Más interesantes resultan las hipótesis acerca de misteriosas civilizaciones que puedan habitar bajo nuestros pies, en niveles inferiores no explorados hasta la fecha, pero sin abandonar el mismo marco geofísico que propone y sustenta la ciencia. Porque más allá de los debates científicos sobre argumentos pseudocientíficos de escaso recorrido, lo cierto es que indagar acerca de los orígenes de las creencias sobre supuestas civilizaciones subterráneas ofrece un buen punto de partida para iniciar un apasionante viaje cultural e histórico que, en nuestra opinión, resultará enriquecedor para cualquier mente curiosa. ¿Nos acompañáis? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha alzado la vista hacia los cielos preguntándose qué hay allá arriba. Pero al mismo tiempo, también ha bajado su mirada hacia el suelo y formulado todo tipo de ideas míticas acerca de inframundos habitados en el interior de la Tierra. No es posible encontrar un único origen común al conjunto de creencias sobre formas de vida intraterrestres que las diferentes civilizaciones han elaborado a lo largo de los milenios. Sin embargo, ya desde la prehistoria, los humanos hemos enterrado a nuestros difuntos de manera ritual, lo que condujo a la asociación de ideas de renacimiento y posvida con el simbolismo de la tierra como madre fecunda. De ella brotaban las plantas y a ella entregábamos los restos de nuestros seres queridos para que siguieran formando parte del eterno ciclo vital. Los difuntos, por supuesto, no regresaban a la superficie, pero queríamos creer que seguían vivos de algún modo. Así que comenzamos a imaginar que tal vez pasaban a habitar reinos subterráneos, gobernados por diferentes deidades y ocultos a nuestros ojos. Aunque ya no pudiéramos verlos, nuestros seres queridos, o al menos su espíritu, seguían existiendo allí. Se trata de una idea prácticamente universal.
Desde la antigüedad, numerosas culturas han ubicado el reino de los muertos bajo tierra, como en el caso del inframundo de la antigua Grecia, gobernado por el dios Hades, el posterior infierno cristiano o el Sheol judío. En el Egipto de los faraones, durante el Imperio Antiguo, el lugar al que iban a parar los espíritus de los difuntos, denominado Dat, era un reino celestial regido por Horus y situado sobre la tierra. Sin embargo, con la evolución de las creencias, el Dat pasó a ser la Duat, un inframundo situado bajo la tierra y gobernado por Osiris. Ya en el Imperio Nuevo se describen de manera pormenorizada la estructura de la Duat y los peligros que amenazan a los espíritus de los difuntos en textos como el famoso Libro de los Muertos o el Libro de las Puertas. Según la mitología egipcia, el dios Sol Ra atravesaba todas las noches en su barca nocturna las oscuras regiones de la Duat, donde debía derrotar una y otra vez a Apophis, la encarnación del caos, para poder volver a surcar el cielo cada día. 12.000 kilómetros al oeste de Egipto, los mayas tenían su propio inframundo, Xibalbá, donde, según se narra en el Popol Vuh, una recopilación de narraciones míticas e históricas del pueblo maya, reinaban Uncamé y Bucuccamé, divinidades de la enfermedad y la muerte. Los mexicas, por su parte, también contaban con un inframundo, el Mictlán. Aquellos que perecían de muerte natural se encaminaban allí tras ser devorados por Tlaltecutli, deidad de la tierra. Una vez en los infiernos, debían atravesar sus 9 regiones y si conseguían superar todos sus peligros, se encontrarían ante el señor del inframundo, Mictlantecutli, y su señora, Mictecacihuatl. Recordarían toda su vida y pasarían a formar parte del universo, con lo que al fin hallarían descanso. Más al sur, en el imperio incaico, aquellos que no habían llevado una vida lo suficientemente buena para ascender al Hanan Pacha, el reino de los dioses, acababan en el Uku Pacha, el mundo subterráneo, gobernado por Supai, el dios incaico de la muerte y líder de una raza de demonios. Todos estos inframundos que hemos mencionado pertenecen al terreno de los mitos, pero ¿y si realmente hubo comunidades viviendo en el interior de la Tierra? ¿Es posible que más allá de algunas tribus cavernícolas existieran auténticas ciudades subterráneas en la antigüedad? No solo es posible, sino que de hecho aún existen. Uno de los ejemplos más fascinantes se puede visitar en la región turca de Capadocia. Allí se encuentra la colosal ciudad subterránea de Derinkuyu, con 18 niveles de túneles que alcanzan una profundidad de más de 85 metros bajo la superficie. En la misma región se encuentran cientos de asentamientos subterráneos abandonados, pero Derinkuyu destaca entre todos por su profundidad, complejidad y tamaño. Se estima que tenía capacidad para alojar a cerca de 20.000 personas, junto con el ganado y las provisiones necesarias para alimentarlos a todos durante meses. Algunos arqueólogos opinan que su primer nivel pudo ser excavado por los hititas alrededor del año 1400 a.C., es decir, hace más de 3 milenios, pero la mayoría opinan que fueron los frigios quienes construyeron las primeras cuevas de la región entre los siglos VIII y VII a.C. Posteriormente, durante la época romana, cuando el idioma griego se expandió en aquella zona, los habitantes de la ciudad, que eran cristianos, ampliaron sus cavernas. Pero fue en la Edad Media, en la época bizantina, cuando Derinkuyu alcanzó su profundidad máxima. Durante las guerras entre árabes y bizantinos, que se prolongaron 4 siglos, desde el año 780 al 1180, la ciudad subterránea se convirtió en un lugar de refugio para los cristianos de la región frente a los invasores. En algunos de los estrechos pasillos que unen las diferentes cámaras pueden verse todavía hoy
grandes rocas circulares de media tonelada, listas para bloquear los accesos a cada uno de los 18 niveles en caso de ataque. Además, disponían de un túnel de 8 kilómetros que comunicaba Derinkuyu con otra población subterránea vecina, Kaimakle. De ese modo, si los enemigos encontraban la laberíntica ciudad y penetraban en ella, sus habitantes podrían escapar, bloqueando su ruta tras ellos para refugiarse a kilómetros de distancia. Tal vez os estéis preguntando cómo pudieron excavar tanto aquellos pueblos antiguos. La clave está en la composición del suelo. Aunque la capa exterior de la toba volcánica puede parecer muy resistente porque se endurece al contacto con el aire, una vez atravesada esta, las capas interiores son mucho más maleables y resultan fáciles de excavar con herramientas básicas como palas y picos. En Derinkuyu no solo había espacios habitacionales y almacenes de provisiones, sino también escuelas, establos, bodegas y capillas. Eso sí, dado lo angosto de los pasillos y la necesidad de permanecer allí en tinieblas durante largos periodos de tiempo, alumbrados tan solo por velas y antorchas, no debía de resultar una experiencia apta para claustrofóbicos. Los nativos cristianos siguieron empleando Derinkuyu como protección en el siglo XIV, ahora frente a las incursiones mongolas del conquistador Tamerlán, y continuaron sirviéndoles de refugio contra los gobernantes musulmanes turcos cuando la región pasó a ser controlada por los otomanos. Incluso en pleno siglo XX cumplieron su función protectora, esta vez para los armenios de Capadocia, quienes también sufrían persecuciones. Finalmente, los cristianos ortodoxos de aquella región fueron expulsados del país en el famoso intercambio de población entre Grecia y Turquía que tuvo lugar en 1923, por el que más de 1,5 millones de personas, entre ortodoxos que vivían en Turquía y musulmanes residentes en Grecia, cruzaron las fronteras. Derinkuyu y otras muchas ciudades subterráneas fueron definitivamente abandonadas y cayeron en el olvido. Hasta que 4 décadas más tarde, en 1963, un habitante de la zona inició la remodelación de su casa. En su terreno tenía un corral con pollos y estaba preocupado porque cada día desaparecía alguno de ellos sin dejar ningún rastro de plumas o sangre. ¿Dónde se metían? El misterio se resolvió cuando descubrió que sus aves se colaban por una rendija que había aparecido tras una pared de su vivienda a consecuencia de la reforma. Al derribar aquella pared, descubrió un oscuro pasadizo que conducía a la ciudad subterránea de Derinkuyu. En la actualidad, los turistas solo pueden acceder a una parte de todos sus túneles y cámaras. El resto permanece bloqueado por derrumbamientos o sigue siendo explorado por arqueólogos y espeleólogos. Por supuesto, Derinkuyu no encierra ningún misterio relacionado con civilizaciones desconocidas del interior de la Tierra. Fueron humanos quienes la construyeron, desde arriba hacia abajo. Ahora bien, si viajamos hasta los Estados Unidos, concretamente al noreste de Arizona, podemos encontrar a los Hopi, un grupo nativo tradicionalmente pacífico con un origen muy interesante. Según su mitología, compartida por otros grupos nativos de la cultura pueblo como los Zuni o los Acoma en Nuevo México, los primeros pueblos que habitaron nuestro planeta llegaron a su superficie procedentes de las profundidades de la Tierra, a través de un pequeño agujero al que llaman Sipapu. Al atravesarlo, abandonaron su forma original, similar a la de los lagartos, para convertirse en humanos. Desde aquel momento, los primeros pueblos comenzaron a dividirse, formando distintas tribus. ¿Y dónde está situado aquel Sipapu, aquella entrada que conecta el mundo subterráneo con el nuestro?
Una tradición de los Hopi cuenta que se oculta en lo profundo del Gran Cañón del Colorado. En los restos de antiguas casas en zanja excavadas por aquellos nativos puede apreciarse claramente un pequeño agujero circular, situado siempre al norte de un agujero más amplio destinado a la hoguera. El agujero pequeño simboliza el Sipapu, aquel portal por el que sus antepasados, de aspecto monstruoso, treparon hasta la superficie. También entre las tribus de los iroqueses, en el noreste de Estados Unidos, y entre el pueblo Mandan en Dakota del Norte, pervive la creencia ancestral de que sus antepasados surgieron de un mundo subterráneo. Pero no penséis que se trata de un mito fundacional exclusivo de los nativos norteamericanos. En las Islas Trobriand, un archipiélago de atolones de coral situado frente a la costa este de Nueva Guinea, en el Océano Pacífico, los nativos creen que sus ancestros emergieron de una tierra subterránea a través de un agujero en una caverna llamada Obucula. También entre los taínos de Cuba circulaba el mito de que la humanidad provenía de las tinieblas de una caverna muy profunda. De igual modo, en el actual Brasil, algunas tribus nativas de las orillas del río Parima afirman que sus antepasados emergieron en tiempos antiguos de un misterioso lugar subterráneo. Pero también creen que no todos optaron por salir a la superficie. Una parte de aquella sociedad primigenia permanece aún dentro de la tierra. Tal vez todos esos mitos, tan similares a pesar de las enormes distancias geográficas y culturales, respondan al paso que dieron la mayoría de los humanos al abandonar las cavernas para construir sus viviendas en el exterior a finales del Paleolítico. O tal vez no. Regresando a Europa, en la Edad Media cristiana, el interior de la Tierra era considerado el reino de Satanás. En la mitología nórdica, una gran variedad de espíritus y criaturas de fantasía como gigantes, elfos y enanos moraban en guaridas subterráneas. Por su parte, en la mitología celta encontramos el otro mundo, el reino de las deidades y de los difuntos, un lugar sobrenatural de eterna salud, belleza y abundancia. En algunos relatos se describe como una tierra celestial situada más allá del mar, pero en otros muchos es un territorio subterráneo al que se accede a través de algunos túmulos funerarios, como los de Brunavoine y Croagmagá, en Irlanda, o de cuevas como hoy en Agat, la Cueva de los Gatos, que se encuentra en el sitio arqueológico de Rathcrogan, también en la isla Esmeralda. No fue hasta el siglo XVII cuando el desarrollo de las ciencias naturales modernas comenzó a ofrecer una imagen del inaccesible interior de la Tierra basada en hechos comprobables y no solo en la imaginación de poetas y teólogos. Hablemos ahora del astrónomo, matemático y físico inglés Edmund Halley. Pasó a la historia principalmente por haber sido capaz de predecir en 1705 que los misteriosos cuerpos estelares que habían aparecido en el firmamento en los años 1531, 1607 y 1682 no eran tres grandes estrellas diferentes, sino un mismo cometa que volvería a ser visible en 1758. Acertó, aunque no vivió lo suficiente para llegar a verlo, y bautizaron a aquel astro en su honor, el cometa Halley. Pues bien, en 1692, Halley, en un intento de explicar las lecturas anómalas que en ocasiones presentaban las brújulas, conjeturó que la Tierra podría no ser maciza, sino estar formada por una sucesión de tres esferas concéntricas con grandes espacios entre ellas alrededor de un núcleo interior. Calculó que la esfera exterior sobre la que habitaban los seres humanos tenía un grosor aproximado de 800 kilómetros y que cada esfera poseía sus propios polos magnéticos y giraba a una velocidad diferente. También imaginó que cada región interna contaba con atmósfera y luz propias, gracias a la existencia de los mismos elementos químicos presentes en el Sol. Por todo ello, en opinión de Halley, posiblemente esas regiones subterráneas estarían habitadas.
Ese modelo no convenció ni siquiera a los científicos de su época, pero contribuyó a despertar la imaginación de un buen puñado de escritores de siglos posteriores. Ya en 1741, el poeta noruego-danés Ludvig Holberg se inspiró en la hipótesis de la Tierra hueca a la hora de escribir su novela titulada Los viajes subterráneos de Niels Klim. El protagonista de aquella historia de ciencia ficción, un joven que acaba de concluir sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Copenhague, decide explorar una extraña cueva y acaba cayendo en un profundo pozo hasta encontrarse flotando en un espacio vacío dentro de la Tierra, que está hueca y cuenta con un sol interior. En 1818, el capitán del ejército estadounidense y conferenciante John Cliff Sims Jr. propuso una variante a la hipótesis de la Tierra hueca de Halley. Introdujo la idea de que en los polos había aberturas que permitían acceder al mundo interior. Declaro que la Tierra es hueca y habitable en su interior, escribió Sims en una circular, que contiene varias esferas concéntricas sólidas, unas dentro de las otras, y que está abierta en los polos 12 o 16 grados. Empeño mi vida en apoyar esta verdad y estoy dispuesto a explorar el hueco si el mundo me apoya y me ayuda en la empresa. Aunque se gastó una suma considerable en enviar 500 copias de aquella circular a gobiernos extranjeros, príncipes reinantes, universidades, ayuntamientos, políticos y sociedades filosóficas, Sims no logró recabar apoyos para llevar a cabo la soñada expedición, primero polar y luego subterránea, que le permitiría reivindicar su hipótesis. Años más tarde, su hijo mayor, Americus, relató el recibimiento que tuvo entre el público la hipótesis de su padre con las siguientes palabras. Se burlaron de ella de manera abrumadora como el producto de una imaginación destemplada o el resultado de una locura parcial. Durante muchos años fue una fuente fructífera de bromas en los periódicos. 7 años después de aquella circular, en 1825, se publicó Viaje al centro de la Tierra, escrito por ¿Julio Verne? Pues no, por el periodista de origen polaco Tadeusz Bulgarin. Se trataba de un cuento corto en el que se describían 3 países intraterrestres: Ignorantia, habitado por arañas; Bestialandia, poblado por simios; y Luztonia, donde vivían seres humanos albinos. No fue hasta 4 décadas más tarde, en 1864, cuando vio la luz la obra literaria más popular que aborda la temática del mundo subterráneo, El viaje al centro de la Tierra de, ahora sí, Julio Verne. Con las exhaustivas descripciones que escribía acerca de los preparativos necesarios para afrontar con éxito los viajes más asombrosos, el francés lograba siempre aportar una gran verosimilitud a las aventuras que emprendían sus personajes. ¿Quién no ha soñado con la posibilidad de que efectivamente se pueda penetrar en el interior de la Tierra a través de un volcán para descubrir un océano subterráneo lleno de monstruos marinos prehistóricos? Sin embargo, esta obra de Verne, aunque inspiradora, se da de bruces con la ciencia. Concretamente con el gradiente geotérmico, es decir, la variación de la temperatura conforme a la profundidad. Cuanto mayor es esta, más calor hace. De media, por cada kilómetro que nos adentremos en la corteza, la temperatura ascenderá a unos 25 o 30 grados Celsius, aunque la cifra difiere en función de la ubicación del punto de entrada de la superficie. ¿Y a qué se debe ese incremento del calor? Fundamentalmente a las altas temperaturas del núcleo terrestre, que se estima que rondan los 5.000 o 6.000 grados. El gradiente geotérmico no es constante hasta el núcleo. Una vez que atravesásemos la corteza y llegásemos al manto, el ritmo de aumento de la temperatura se reduciría mucho, hasta los 0,6 grados por kilómetro aproximadamente. Pero para el tema de hoy no hace falta llegar tan profundo. Basta con calcular que a 5 kilómetros de profundidad las temperaturas rondarían ya los 100 grados Celsius y el ser humano
no puede sobrevivir en temperaturas ambientales superiores a 55 grados. Un buen ejemplo de lo difícil que se torna la vida conforme nos alejamos de la superficie nos lo ofrece la mina de oro de Mponeng, situada en la provincia sudafricana de Gauteng. Se trata de la mina más profunda del mundo desde el nivel del suelo. Para descender hasta su cota inferior, a 4 kilómetros bajo la superficie, se tarda 1 hora en ascensor y allí abajo la temperatura de las rocas alcanza los 66 grados Celsius. Para enfriar el aire y que los más de 4.000 mineros que trabajan a diario en aquel lugar puedan respirar, es necesario bombear un refrigerante compuesto por microcristales de hielo que reduce la temperatura hasta los 30 grados. Los protagonistas del viaje al centro de la Tierra descendían 87 millas, es decir, unos 140 kilómetros, sin que Verne los dotara de ningún tipo de refrigerante, de modo que habría sido imposible no solo que allí encontrasen un océano en estado líquido, sino que hubiesen llegado tan abajo con vida. En resumen, si esperamos encontrar civilizaciones humanoides subterráneas, no podemos descender mucho. Por supuesto, eso no descarta que puedan existir en los primeros kilómetros de profundidad de la corteza, pero reduce mucho las probabilidades al eliminar un porcentaje enorme del interior de nuestro planeta. Pero, ¿y si fuera una civilización de termófilos, es decir, de seres capaces de vivir en ambientes con temperaturas extremas? Podría ser, sí, pero la ciencia tampoco ofrece mucho margen de mejora. Son muy pocos los seres vivos capaces de sobrevivir a temperaturas superiores a 100 grados Celsius, y la mayoría de ellos son microorganismos incapaces de formar algo parecido a una civilización. Para que os hagáis una idea, la criatura más resiliente de nuestro planeta, el tardígrado, más conocido como oso de agua, solo resiste 150 grados, y eso que es una criatura tan dura de matar que puede sobrevivir a gélidas temperaturas de 200 grados bajo cero, a la radiación ionizante, a pasar 10 años sin una gota de agua e incluso al vacío del espacio. ¿Significa eso que es totalmente imposible que en el manto terrestre se escondan formas de vida inimaginables hasta el momento? No, continuamente se descubren nuevas especies. De hecho, los biólogos estiman que el 80% de las especies del planeta permanecen aún por descubrir. Pero desde luego sería una sorpresa enorme encontrar vida inteligente por aquellos lares. A finales del siglo XIX, los ocultistas franceses Alexandre Saintif d'Alvedre y Gérard Ranaclet-Vincent en Cos, este por cierto de madre española y nacido en A Coruña, difundieron el mito de Agartha, un reino legendario que supuestamente estaría ubicado en la superficie interior de la Tierra. Desde entonces, diversos autores vinculados al esoterismo recogieron aquel mito y lo ampliaron, con todo tipo de versiones y detalles. Con frecuencia, Agartha se confunde o se vincula con Shambhala, un reino espiritual de la tradición budista, pero este en la mayoría de las leyendas se encuentra oculto entre las montañas, no en el interior de la Tierra. Por último, no podemos despedir este vídeo sin mencionar otra hipótesis sorprendente, la de que en realidad somos nosotros quienes vivimos en la cara interior de la corteza. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Y si el universo fuera un espacio esférico envuelto por lo que nosotros llamamos la superficie de la Tierra? Si usáramos unos telescopios lo suficientemente potentes, podríamos observar al otro lado del universo qué pasa en el extremo opuesto de lo que llamamos la Tierra. Es decir, que si estuvieses, por ejemplo, en España y miraras en vertical hacia arriba, podrías observar Nueva Zelanda desde las alturas. Según esa idea, propuesta por el médico y alquimista neoyorquino Cyrus Teed en 1869, las estrellas son solo trozos de hielo centelleantes, mientras que nuestro Sol y nuestra Luna son sendos discos de mercurio suspendidos en el espacio
que reflejan la luz del verdadero Sol, situado en el centro del universo. Pero se trata de un Sol que tiene una mitad brillante y la otra mitad oscura y que además es invisible. Esas características tan especiales, observadas desde nuestro punto de vista, crean la ilusión óptica de que existen días y noches, ya que la Tierra, o sea, la esfera que envuelve el universo, gira a gran velocidad en torno a ese Sol, lo que a su vez genera una poderosa fuerza centrífuga que es lo que nos mantiene pegados al suelo, no la gravedad. ¿Cómo llegó Ted a la conclusión de que esa era la verdadera estructura del universo? ¿Fue gracias a algún tipo de experimento o cálculo científico? No. Según él, se lo contó un espíritu divino tras electrocutarse por accidente. Siguiendo el consejo de aquel espíritu, se autoproclamó Mesías, se cambió su nombre por el de Corres y creó varias comunas de fieles regidas por sus enseñanzas. Y no le fue nada mal. Una de ellas, fundada en Florida, llegó a tener a principios del siglo XX más de 250 residentes. Sin embargo, en 1908, cuando falleció y no resucitó para llevar a sus acólitos al cielo consigo tal como había prometido, los seguidores de la coresanidad, así se llamaba su conjunto de creencias, se desanimaron y perdieron la fe, lo que condujo a la decadencia de aquel culto que desapareció definitivamente en 1961. Como veis, el ser humano posee una capacidad inmensa no solo para investigar y explorar el mundo tal como es, sino también para imaginar y plantear explicaciones de todo tipo que rellenen las lagunas del saber empírico, los huecos en blanco del conocimiento objetivo. Eso sí, todavía falta mucho por descubrir acerca del interior de nuestro propio planeta, y la imaginación, además de ofrecer relatos asombrosos y entretenidos, ha sido siempre y sigue siendo una herramienta indispensable para los avances científicos. ¿Y vosotros, qué opináis de la posibilidad de que existan civilizaciones subterráneas desconocidas? ¿Estáis de acuerdo con alguna de las que hemos mencionado? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.